noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. En 1979, un dólar costaba 30 sucres. Para el 2000 llegó a valer 25.000 sucres. El dólar se convirtió en la moneda de circulación en el Ecuador y se expresaron múltiples transformaciones, unas para bien y otras para mal. El movimiento indígena, por ejemplo, apareció con fuerza y trascendencia. Las centrales sindicales se volvieron poderosas. Las pretensiones y logros del sector femenino se fueron concretando. Las inquietudes y militancias ambientales también se expresaron durante estos 40 años. Han transcurrido entonces 4 décadas del retorno a la democracia. El balance no parece muy bueno, sin embargo el Ecuador de 1979 no es el mismo de hoy. Los servicios, por ejemplo, han mejorado notablemente, la electricidad cubre prácticamente todo el territorio, las telecomunicaciones también tienen una presencia nacional, la vialidad es muy buena. Se puede decir que el agua potable y la sanidad también han mejorado ostensiblemente. Hay temas que están pendientes, por ejemplo, la institucionalidad se debilitó, los partidos políticos han sucumbido y la corrupción es el lastre lamentable que ahora nos toca enfrentar. Quiero agradecer a los invitados que están esta noche aquí en el estudio y que van a tratar estos temas que acabamos de plantear y quizás otros que surjan en la conversación. Agradezco a Jorge Ortiz, periodista y analista de temas sociales, de temas políticos. Gracias también a Lourdes Tibán, ella fue legisladora. Gracias a Paul Almeida, él es militante del Partido Comunista Ecuatoriano. Quiero señalar que en pocos instantes se va a integrar a esta mesa de trabajo, a este panel, Rosalía Arteaga, expresidenta de la República. Ahora damos paso a Belén para iniciar este programa. Andrés, amigos, muy buenas noches. 40 años han pasado desde que el Ecuador retornó a la democracia y en ellos 3 constituciones han sido expedidas. Jaime Roldós empezó su mandato con una nueva constitución que entró en vigencia precisamente el 10 de agosto de 1979. Esta Carta Magna con la que el Ecuador volvía a la democracia tuvo aspectos relevantes, como el voto de los analfabetos, estableció también la segunda vuelta electoral y creó el Congreso unicameral con el fin de dotar de agilidad a la legislatura. En 1998 se creó otra constitución en el gobierno de Fabián Alarcón y con la cual se añadieron nuevos derechos para los colectivos de los pueblos indígenas y los colectivos ciudadanos. Además de esta constitución, legalizó las instituciones existentes de la Defensoría del Pueblo, redefinió la política social en el sentido de que ella debe dirigirse hacia los pobres y creó disposiciones para prevenir la corrupción en el manejo de los bienes públicos y para castigarla ejemplarmente. Y en 2008 se aprobó una nueva Carta Magna con el presidente de turno, Rafael Correa, a la que denominaron como garantista. Dividió los poderes del Estado por primera vez en 5, ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de transparencia y control social. Además, reconoció los derechos de la naturaleza. Pero además de las constituciones, que sin duda son un pilar importante en la democracia, están también las organizaciones sociales y el rol que han tenido en este periodo. Por ejemplo, las organizaciones sindicales jugaron un papel importante desde 1979. Sus protestas, caracterizadas por la paralización de servicios y el cierre de carreteras para exigir derechos, son incontables. A ellos se sumaron los indígenas, que en 1990 realizaron un primer levantamiento nacional que duró 4 días y a través del cual este sector irrumpió en la vida política del país. Esa fue la oportunidad de reclamar derechos como el acceso al agua, a la educación bilingüe, una profunda reforma agraria y la titularización de tierras a favor de las comunidades indígenas. Desde ese momento en adelante, el movimiento indígena permaneció presente en el escenario nacional, participando en la política a través del movimiento Pachacutic, lo que le permitió acceder a cargos de elección popular y a que varios gobiernos pongan sus ojos en este sector para hacer pactos y alianzas. También se fortalecieron los colegios de profesionales que contribuían activamente en la vida política del país y surgieron organizaciones ecologistas y feministas que ya para los 90 se multiplicaron y cobraron verdadera importancia social.
Sin embargo, una de las críticas que se ha hecho es que todas estas organizaciones se debilitaron durante el periodo presidencial de Rafael Correa, un tema que hoy queda para el análisis. Bien, es momento de empezar entonces. Gracias a la audiencia voy a dar la palabra a Jorge Ortiz para una apreciación general. ¿Cuál es lo que ha marcado, que ha significado lo más trascendente de estos 40 años? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Pero tú dijiste con mucha precisión que el balance no es muy bueno. Yo me atrevería a decir, contra la percepción de mucha gente, que el balance de estos 40 años de democracia sí es bueno. No muy bueno, subsisten grandes problemas. Pero veamos, en 1979 este no era un país de maravillas, era un país con problemas. Habíamos pasado una dictadura de 7 años en la que si bien se empezó a consolidar la clase media, todavía en 1979 el Ecuador era un país sin clase media. Y yo rescataría sobre todo eso. Del año 79 al año 2019 en el Ecuador surgió y creció una clase media emprendedora, vigorosa, significativa, y como todos sabemos, las sociedades con clase media son sociedades políticamente estables y económicamente duraderas. En el Ecuador pasaron cosas buenas. Tú dijiste algo de la infraestructura, ha mejorado notablemente. En muchos temas de igualdad o de equidad hemos avanzado significativamente. Hoy a casi nadie hay que ser un fanático para estar, por ejemplo, contra la igualdad de sexos, contra la libertad de matrimonio, ese tipo de cosas. El Ecuador tuvo gobiernos que acertaron, otros que no tanto. Pero veamos, ojalá la memoria me ayudara con algunas cifras más. Me acuerdo este momento, el Ecuador tenía un Producto Interno Bruto de 17.000 millones de dólares. Ese era el PIB del Ecuador. Hoy tenemos 110.000. Es decir, hemos crecido 6 o 7 veces, 700%. Estábamos aquí, teníamos problemas, hoy estamos aquí. Seguimos teniendo problemas, pero estamos aquí. Ha habido buenas administraciones, ha habido malas, pero sobre todo se ha consolidado el sentimiento democrático. Hace 40 años el Ecuador era un país que no tenía cultura democrática. Tuvimos 10 años de un régimen autocrático, opresivo, abusivo, el del señor Correa. Y tanto ha progresado la cultura democrática en el Ecuador que salimos de ese régimen despótico sin sangre, sin violencia, sin guerra civil, sin otra dictadura, sin asamblea constituyente. Es decir, los fundamentos de la democracia se mantuvieron. El manejo económico ha tenido sus altibajos, pero no sé si me ocurre este momento un viejo decir. Decían que una persona se quejaba de que solamente había heredado que había heredado muy poca cosa, solamente un Rembrandt y un Stradivarius. El otro decía, poca cosa, un Rembrandt y un Stradivarius. Y él decía, sí, porque Rembrandt hacía unos violines pésimos y Stradivarius era un pintor malísimo. En el Ecuador pasó algo así, cuando tuvimos, se cambiaron las cosas. Cuando el Ecuador tuvo administraciones que manejaron la economía con prudencia, con rigidez, con austeridad, el Ecuador era un país pobre que tenía ingresos muy bajos, tenía dificultades económicas severas. Cuando el Ecuador tuvo un gran ingreso de dinero por los precios estratosféricos del petróleo, tuvimos un manejo económico, el de Correa, irresponsable, dilapidador, derrochador, profundamente deshonesto. Entonces, pasamos buenos momentos, pasamos malos momentos, pero yo creo que el saldo es bueno, en cultura democrática, en avance de las infraestructuras y en avance de la igualdad. Gracias, Jorge. Paul, su apreciación del tema planteado. Bueno, Andrés, gracias por esta invitación. Lourdes, Jorge. El debate sobre la democracia tiene que ver justamente sobre la institucionalidad y sobre qué tanto hemos avanzado en el desarrollo de ese concepto, la democracia en el Ecuador. Hemos tenido 14 presidentes, más Rosalía, 15, menos de 3 es el promedio, 2.8 años por cada uno de los presidentes. Se dieron las movilizaciones sociales, lo que tenemos es, más que democracia, tenemos un sistema electoral. El sistema electoral no necesariamente es democrático, porque el principio de la democracia tiene que ver con la voluntad de las mayorías y la voluntad popular. Y ahí la pregunta es, ¿cuántos de esos presidentes cumplieron realmente la voluntad popular y democrática con la cual fueron electos? Jorge decía que hemos salido de un régimen, y le puso varios apelativos ahí,
y que salimos pacíficamente. Resulta que quien ganó las elecciones fue el proyecto político con un candidato que ganó esas elecciones y que posteriormente traicionó el proyecto político. Yo no me refiero a las figuras, pero el caso de Moreno no es el único. Desde que se dio el retorno a la democracia, tuvimos un presidente del cual todavía quedan dudas de cómo fue su muerte, si fue o no asesinado. Luego tuvimos las movilizaciones sociales, el movimiento indígena logró de alguna forma cambiar el curso de la historia, ¿cierto? Tuvimos el caso de Rosalía Arteaga, violaciones permanentes a la Constitución. Hemos tenido 3 constituciones en estos 40 años de democracia y hay que recordar que empezamos con una constitución que no fue construida por la sociedad, sino fue construida por justamente la Junta Militar. Naturalmente fue aprobada por un referéndum. Pero ese referéndum nos ponía 2 opciones. La una, tenía simplemente las 2. La una opción era o apruebas la Constitución hecha por la Junta o vas a la Constitución del 45 con reformas. Entonces, realmente habían alternativas sobre eso y esa Constitución funcionó hasta el 98 y en el 98 con la nueva Constitución se dieron cosas bárbaras, que fue poner justamente la institucionalidad al servicio de unos intereses políticos y sobre todo económicos. Estaba revisando la transitoria. El balance de Jorge más bien es positivo, el tuyo es negativo. Yo creo que nos falta mucho. No diría, creo que no es posible poner un balance muy general. Efectivamente, el desarrollo del país en términos de infraestructura, cuando hablamos de los temas, en estos últimos 10 años se avanzó mucho en términos de equidad, en acceso de las personas a los distintos derechos sociales, políticos, económicos, pero nos falta muchísimo. Sin duda. La ciudadanía todavía no creo que ha adquirido una cultura política y mucho menos una cultura democrática. Si el voto no fuese obligatorio en el Ecuador, yo no sé cuál realmente sería el ausentismo que podríamos tener en cualquier jornada electoral. Doctora Tibán, buenas noches, su apreciación. Buenas noches. Gracias, Andrés, por la invitación. Saludos especiales a Jorge y a Paul. Por suerte, yo no tuve la oportunidad de vivir la dictadura del 72, pero tuve la gran oportunidad de vivir la última dictadura de los últimos 10 años. Aunque no lo creamos, pero es el preámbulo de lo que debemos tratar si vamos a analizar los 40 años de democracia. Para nosotros, los 40 años de democracia nos lleva a pensar de que cualquier modelo de Estado que no sea autoritario, que no sea dictatorial, y es bueno. Por lo tanto, hoy, estos 40 años, vivimos un modelo democrático, como dice el artículo 1 de la Constitución. Al menos la Constitución dice que vivimos un modelo democrático, y de ahí yo puedo retroceder la historia y decir, al igual que Jorge y Paulo han dicho, sí, hay que mejorar la democracia. Tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas, eventos políticos extraordinarios, eventos políticos desastrosos. 14 presidentes en estos 40 años nos da una leyenda política de decir qué pasó con la estabilidad política, pero también qué pasó con la estabilidad económica. ¿Qué pasó en estos 40 años con nuestro Sucre, con la soberanía nacional? ¿Y qué pasó con la dolarización? ¿Qué pasó con la quiebra de los bancos? ¿Y qué pasó con la gente que todavía no ha resuelto lo que se llevaron y todavía viven esperando cobrar? Para nosotros como movimiento indígena lo miramos como un logro importante. Por ejemplo, 1972, en plena dictadura, Lecuarunari se constituye. Y luego, al iniciar la democracia, miramos escenarios como la muerte del nuevo presidente, y quizás eso es lo peor que nos pasó, pero también miramos desde el movimiento indígena el surgimiento en el 86, la gran Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y no es de la noche a la mañana, se vino formando en plena dictadura. De ahí para arriba, las luchas reivindicativas, llegar a una constitución del 98, por ejemplo, donde se reconocen algunas reivindicaciones de los pueblos indígenas, es bueno. Luego a la Constitución del 2008 también es bueno. 3 constituciones en estos 40 años, hay que evaluar los intereses y intereses de cada gobierno, estaban ahí. Pero desde el movimiento indígena nosotros creemos que si bien logramos mucho en teoría, en esto a mí me hubiera gustado solamente evaluar los 30 años. Lo que pasa es que los últimos 10 años termina desequilibrando los 40 años de la democracia,
Porque no porque hubo estabilidad estuvimos lindo. Correa puede decir que hubo 13 años de estabilidad. Y él logró, supuestamente con la propaganda, decir, miren, el único presidente que ha ganado 10 elecciones, el único presidente que se ha ganado 3 reelecciones, el único presidente que ha hecho carreteras, que ha hecho... Pero miremos al revés. Esa estabilidad de los 13 años del correísmo, miremos el pus más grande que no ha podido debatir, que no ha podido eliminar en estos 40 años el país, es la pandemia de la corrupción. Okay. Es algo incurable, de manera que hay muchos temas que debemos mejorar. Libertades, derechos humanos. Si revisamos, desaparecidos, encarcelados, perseguidos, ese es el estereotipo de democracia que vivimos los 40 ahora. Vamos a tratar algunos de estos aspectos que usted ha planteado, quizás la institucionalidad, Jorge, eso ha fallado en estos 40 años, no se ha logrado estructurar un sistema de justicia lo suficientemente adecuado, los partidos políticos no han funcionado, es preciso trabajar en eso. Hay que señalar que, por ejemplo, la paz es un elemento fundamental en estos 40 años, el logro de la paz con el Perú. En fin, hay estas de cal y de arena, pero yo quisiera plantear el tema de la institucionalidad con la justicia y los partidos políticos. Yo creo que ese es el punto flaco de estos 40 años. Es decir, en muchos temas parece obvio. A pesar de que los ecuatorianos solemos tener una actitud un poco pesimista y ver más el problema que la solución, yo creo que ha habido un avance. En institucionalidad hemos retrocedido. Hemos retrocedido. Hemos retrocedido. Claro. Digamos, no es que no hemos retrocedido, no hemos avanzado. En el año 1979 no teníamos una estabilidad política. Teníamos mejores personas en la política. Si comparamos el Congreso de 1979, el primer Congreso de la democracia, con el Congreso actual, pues hay una diferencia abismal en el talento, la preparación, los conocimientos de la gente. La política se degradó. Este momento los jóvenes no están interesados en la política. A la política se le ve casi como un oficio ruin, un oficio de gente vil. Y eso es una lástima, porque las mejores mentes del país no están en la política y nos han dejado la política en malas manos. Sin duda en eso influyeron, como muy bien dice Lourdes, los últimos 10 años. En los últimos 10 años muchísimas cosas se corrompieron. No es que antes era un país ideal, pero no estábamos tan mal. A ver, el Ecuador prácticamente desde su historia tuvo siempre la necesidad de la integración. En 1859 el Ecuador casi desaparece. Tenía 4 gobiernos en 4 regiones. El Ecuador estaba al borde de sucumbir. En 1860 llega García Moreno y hoy se lo recuerda, más allá de sus excesos, que fueron muchos, se lo recuerda por haber empezado esta integración física del país con la carretera Quito-Guayaquil. Y después viene Eloy Alfaro al comenzar el siglo anterior y con el ferrocarril Quito-Guayaquil sigue empeñándose en la integración física. El doctor Velasco Ibarra, en sus 5 presidencias sobresaltadas, interrumpidas, también hace un esfuerzo muy significativo con sus planes viales. Los planes viales del velasquismo construyeron muchísimas carreteras. Correa no fue el gran constructor, él mejoró unas cuantas, pero ni más faltaba con toda la plata que tuvo. Pero después de ese esfuerzo de integración, el Ecuador llegó a 1979 y ha integrado. Pero todavía había ciertos afanes separatistas. Ahí llegó Correa y nos dividió. Este momento, el Ecuador todavía es un país fracturado. Todos los esfuerzos que desde que el Ecuador casi sucumbe en 1859, hicieron la sociedad ecuatoriana y sus gobiernos para integrarlo, para unirlo. Correa, con ese afán de encontrar siempre un contradictor, se dedicó a romper la unidad nacional, a dividir al país en buenos y malos, en nosotros y en ellos, la revolución y la antipatria, las mentes claras y los idiotas, los babosos, los estúpidos. Esa división obviamente se refleja en la institucionalidad. La institucionalidad está fracturada porque la sociedad está fracturada. Y si queremos reparar la institucionalidad, tenemos que empezar por reparar la sociedad. Ok, vamos a hacer una pausa, tengo que ir a la publicidad y enseguida retornamos con la segunda parte de nuestro programa. En un instante. Durante estos 40 años de retorno a la democracia, el país además debió vivir severos estragos naturales que causaron fuertes impactos sociales y económicos.
En 1983, por ejemplo, tuvo que soportar un inclemente fenómeno del Niño, que dejó miles de damnificados y cuantiosas pérdidas. Pero esa no fue la única vez que el Ecuador sintió la fuerza del Niño. En el segundo semestre de 1987 llegaron nuevamente las lluvias. Y ese año fue aún más complejo, pues del 5 de marzo, 2 movimientos telúricos de 6,1 y 6,9 grados sacudieron al país. El saldo, 1.000 muertos y $1.000 millones en pérdidas. En 1993, en cambio, se produjo el desastre de la Josefina, que fue considerado una crisis nacional que afectó por 30 días a varias zonas de las provincias de Azogues y Azuay. Un deslizamiento de tierra y material petro taponó varios ríos, provocando un enorme desfogue. Y ya para 1997, un nuevo fenómeno del Niño dejó serias afectaciones en un país que trataba de convivir y luchar con estos fenómenos naturales para los que no estaba preparado. También debió enfrentarse a 3 erupciones volcánicas. En 1999, la del Guagua Pichincha, en 2002, la del Reventador y en 2006, del Tungurahua. Y finalmente, hace apenas 3 años, la naturaleza nuevamente le dio un golpe al Ecuador el 16 de abril con el terremoto de Manabí. Pero sin duda, lo que más ha marcado al país no han sido los desastres naturales, sino más bien los escándalos en la vida política. Recordemos así, la sucretización de la deuda en el gobierno de Osvaldo Hurtado ha sido quizá uno de los temas polémicos, pues el Ecuador asumió la deuda externa privada, representando así un hecho negativo para la economía del país. Ya en el gobierno de León Febres Cordero, en cambio, los escándalos estuvieron vinculados con la violación a los derechos humanos y las desapariciones. Un caso que se convirtió en emblemático fue precisamente el de los hermanos Restrepo. Otro de los escándalos que se registró en estos 40 años es la renuncia de Alberto Dajic, vicepresidente de Sixto Durán Ballén, quien tras ser acusado de cohecho, traición a la patria y disposición arbitraria de fondos reservados para la vicepresidencia a favor de terceros y suyo propio, renunció a su cargo y huyó del país. Ya para 1996, con la presidencia de Abdalá Bucaram, son varios los escándalos que se registraron, como la mochila escolar, el caso Peñaranda y el caso de las aduanas. En el año de gobierno de Fabián Alarcón, el escándalo giró en torno al piponazgo. Y también en la presidencia de Yamil Maguad, el congelamiento de los depósitos bancarios, la más grave crisis financiera que había vivido el país y con ello el primer éxodo masivo de ecuatorianos hacia otros países. Para el periodo de Lucio Gutiérrez, la pichicorte y el retorno de Bucaram al país fueron temas que en realidad indignaron a la ciudadanía. Y en el gobierno de Rafael Correa, los escándalos no fueron pocos. Algunos de los ejemplos son las multas a los medios de comunicación y la frágil libertad de expresión que se pudo ejercer, hasta los millonarios actos de corrupción en la obra pública. Este es el Ecuador que ha transcurrido en los últimos 40 años. Bien, entonces continuamos con este panel, con esta conversación en torno a los 40 años. Quiero saludar ya la presencia de Rosalía Arteaga aquí en el estudio principal de Teleamazonas y vamos a seguir. Paul, este tema de los partidos políticos, de la institucionalidad, el tema de la justicia, sin duda es un problema de esta democracia de los 40 años. Yo creo que Ecuador, como el mundo, vive una crisis de los partidos políticos. Ya nadie habla de ideologías. Es un problema mundial, dice usted. Es un problema que está en todo el mundo, en América Latina posiblemente mucho más. Las campañas políticas ya no hablan de ideología, ya no hay propuesta política, hay propuestas electorales que son manejadas por grandes corporaciones comunicacionales. Tengo estudios en eso y por eso lo digo. ¿Sí? Y lamentablemente los ciudadanos no están interesados en la política, por eso es que decir que hemos madurado políticamente cuando la gente está cada vez menos interesada en la política no es un sinónimo de madurez. O sea, más bien la prueba de que no hemos madurado es que cada vez hay menos gente interesada en la política. Lo otro que creo que es importante que se analice, les escucho a los panelistas hablando mucho de Rafael Correa. Lourdes le quiere bastante. Le extraña. Le extraña. Si lo esperamos, expresidente. Pero mire, yo creo que hay que dividir estos 40 años, en 3 momentos. El primer periodo que tuvo algo de estabilidad, sí, insistiendo que el primer presidente que se eligió en el retorno a la democracia, todavía hay dudas sobre las condiciones del accidente, ¿cierto?
Y después tenemos 96 al 2006 un periodo permanente de inestabilidad. En el Ecuador no había ningún tipo de inestabilidad democrática, jurídica, absolutamente nada. Conversábamos antes de venir al panel con Jorge y él decía, yo con Correa sufrí persecución. Yo decía, yo lo sufrí con Lucio, ¿sí? Y nos pasó cuando fue la caída de Maguad. Le contaba que los jóvenes, en ese momento estudiantes universitarios, secundarios, salíamos a las manifestaciones y tendríamos que enfrentarnos a las armas de la policía y de las Fuerzas Armadas. Y ese momento del 96 al 2006, que es el que puedo dar fe porque lo viví, ¿cierto? A veces parece que nos olvidamos de eso. Bueno, pero por lo menos habían bullas, por lo menos habían manifestaciones, podía haber expresiones de los estudiantes en las calles. Pero no habían mecanismos con Correa se silenciaron, no habían incluso mecanismos eso de participación. Ajá. Desde el 2008, en cambio, tienes una constitución que te garantiza mecanismos de participación democrática, que te permite incluso optar por asuntos como la revocatoria del mandato. Una ley de participación ciudadana que lamentablemente no funcionó porque nadie se empoderó y porque justamente lo que no se desarrolló es el empoderamiento de los ciudadanos de su constitución. Lamentablemente eso no pasó. Y de eso yo sí debo decir que el gobierno abusó. Ok, gracias Paul. Vamos a ir, saludamos a la doctora Rosalía Arteaga, su apreciación de lo que hemos escuchado y de los 40 años. Bueno, en primer lugar, un saludo cordial. Gracias, Lamento también no haber estado en el primer segmento No se preocupe. por situaciones de trabajo, pero evidentemente a mí me ha tocado desde el comienzo estar en esos 40 años de vuelta, diríamos, hacia la democracia luego de un régimen dictatorial, militar. Voté en el año 78 para alcaldes, prefectos, porque era la elección de la primera elección que se hacía. Luego en el 79 voté por Sixto Durán Ballén para presidente de la República en su primera candidatura. Así es que he estado de cerca. Fui una jovencísima esposa del alcalde, yo era la primera dama de la ciudad de Cuenca, así es que conocí de cerca a Roldós, a Marta Bucarán, por supuesto, que visitaban la ciudad, a Hurtado después, y de una u otra forma he conocido a todos los protagonistas y me ha tocado protagonizar también algunos momentos. Yo diría que en algunos aspectos hemos avanzado esos 40 años porque evidentemente la participación de la mujer es mayor, por ejemplo, ¿no? Si bien con dificultades, como me tocó vivirlas a mí en el año 97, pero nadie puede decir que en estos 40 años haya menos mujeres en el sector político, todo lo contrario, ¿no? Hemos tenido mujeres en ministerios, en cargos en el Congreso mismo, se consiguió el voto paritario, ¿no? Que da la oportunidad a hombres y mujeres integrar listas, pero claro, cuando uno ve lo que está pasando en este momento con los puestos de alcalde, todavía solamente el 8% está ocupado por mujeres, si bien en el Congreso, en la Asamblea estamos con casi el 40%. Luego, yo diría que ha habido momentos de ruptura, es que no han sido 40 años de democracia. En el 97 se rompió la Constitución, eso es evidente, por machismo, por intereses creados, pero en el 97, cuando se debía dar paso a una sucesión, se dijo que había un vacío y eso fue un vacío creado, realmente no existió. Se dio pasos adelante y pasos atrás, porque en un momento determinado había 3 presidentes, se decía en el Ecuador. En otro momento yo era presidenta por 3 causas, ¿no? Porque había asumido la presidencia con un decreto firmado en el Palacio de Gobierno, un decreto muy similar al que firmó Osvaldo Hurtado. Luego Bucarán, cuando se iba en la avioneta fugado a Panamá, decía, encargo el poder a la vicepresidenta. Y tercero, el propio Congreso me encarga el poder, ¿no? 3 veces. Entonces, era por 3 razones. No hay figura de presidente interino y se nombra un presidente interino. Es decir, el propio Congreso, que era el llamado a defender la democracia, no lo hace. La Corte, ¿qué jugaba? Porque eso se habla muy poco. ¿Qué papel jugaba el presidente de la Corte, el señor Solórzano Constantine? Él también quería ser presidente de la República. Iba a exponer ante los militares en la Recoleta. Es decir, la Corte, que debía decir, no señor, están violando la Constitución, también estaba entrando en una línea sucesoria. Jorge, esas caídas de los presidentes y estos temas que plantea Rosalía sí resultaron fuera de lo lógico. Por supuesto que sí, y la inestabilidad o sea, esto que ha impedido que tengamos una estabilidad 40 años, han sido estos sobresaltos, ¿no? Evidentemente lo que dice Rosalía es verdad. Ahí había una sucesión constitucional clarísima. Rosalía tenía que haber sido la presidenta de la República y no haber elegido al doctor Alarcón. Ella debió haber completado el mandato. Hubo momentos, evidentemente en los 10 años del correísmo también, de la democracia se mantuvieron
solamente las formas y fraguando leyes, haciendo unas cosas muy extrañas. Me sorprende esto de la participación que dice Paul, que ha aumentado estos años. Y el golpe legislativo que dio Correa. Que dio Correa. Ese fue un golpe. Por supuesto. No había canales de participación ciudadana, estaban en el papel, pero en la práctica no existían. Y obviamente el Partido Comunista, no sé, los pocos que quedan, no fueron perseguidos porque fueron parte del gobierno de Rafael Correa. Entonces, quienes no fuimos parte del gobierno de Rafael Correa, sino que fuimos críticos, periodistas, tú, Andrés, yo, perseguidos, que fuimos perseguidos. Eso es cierto. Y no fue el único gobierno, o sea, en otros gobiernos también tuvimos sobresaltos, también tuvimos dificultades, impedimentos, pero críticas, pero al nivel de Correa jamás. Rosalía, yo quería terminar, sí. Primero, decir que después se comete otra inconstitucionalidad conmigo, se recorta mi periodo vicepresidencial, ¿no? Es algo único en la historia, y era por quitarme las atribuciones que constaban en la Constitución. También se me quita la presidencia del Consejo Nacional de Desarrollo. O sea, hubo irregularidad tras irregularidad cometidas por el propio Congreso, pero evidentemente yo quería añadir que otro momento en donde yo no siento que estamos viviendo en democracia es el periodo de Correa, porque si bien hay estabilidad, todos estamos de acuerdo, creo que el pueblo se cansó también de estar votando presidentes con B larga, digo, ¿no? Porque el voto con B chica y el voto con B larga hay que diferenciarlo. Pero durante ese tiempo, cuando el presidente salía en una sabatina y decía a tal persona o a tal medio de comunicación deberían enjuiciarle, y a la siguiente semana se los enjuiciaba, era una intromisión en la Corte, era una intromisión en la Asamblea Legislativa, porque también lo que él decía, mire que hubo algunas asambleístas que se autocalificaron de sumisas, ¿no? O por ejemplo, cuando algunas no estaban de acuerdo con lo que el presidente decía y decían alguna cosa, les aplicaban la ley del silencio. Óigame, esto no se ha visto nunca en un país democrático. Es decir, que a asambleístas les apliquen la ley del silencio, que se califiquen de autosumisas, que el presidente se meta en todos los poderes del Estado, cuando sabemos que una democracia es un sistema de pesos y contrapesos, ¿no? En donde un poder limita al otro poder, y un Consejo de Participación Ciudadana que sabemos que hay que acabar con él, y por eso estamos en ese comité. Gracias, doctora, por favor. Doctora Tibán. A ver, para responderle a Paul, efectivamente yo empecé marcando esa aclaración. Yo no viví la dictadura de hace 40 años, pero sí la viví la última de los últimos 10 años. Nunca antes, en los 40 años, habíamos tenido una hermosa cárcel en Cotopaxi con lleno de ministros y hasta vicepresidente de la República. Y ahora solo estoy esperando que vuelva el presidente Correa. Entonces sí le extraño, porque tiene que volver a dar cuentas al país. Porque yo sí me peleé en contra de este gobierno, incluso poniendo en riesgo mi honra, mi dignidad. Yo sí necesito al presidente Correa que venga a Cotopaxi, le visitaré por muchas cosas que le tengo pendiente. Así es que, para no enfrascarnos en los últimos 10 años, yo creo que las movilizaciones, el auge del movimiento indígena, marca también un antes y un después de los 40 años. Sí. Pero todos esos logros que lo hizo el movimiento indígena, ¿gracias a qué? Y ahí yo he vivido las dos partes, en cambio. Ya del 84 para arriba yo ya estoy en las calles. Ya. Y gracias a las calles, gracias a esa libertad de expresar que teníamos, el derecho a la resistencia que el movimiento indígena toma, el gran levantamiento indígena del 90, no hubiera sido posible en un momento dictatorial, pero sí lo fue en un momento de democracia. Y gracias a eso el movimiento indígena recuperó o plasmó varios derechos reivindicativos: derecho a la tierra, derecho a la educación, la identidad. Si no fuera por la CONAIE, yo no estuviera aquí con el sombrero, porque la identidad para esa época, ser indio era lo peor, ser indígena era lo peor. Las universidades no te dejaban ingresar con sombrero. Entonces, ahora que hemos recobrado los derechos, las reivindicaciones, ¿de qué nos sirve que tengamos? Paul dice que tenemos ahora organizado las movilizaciones de la Constitución, el derecho a la resistencia. ¿Acaso Correa no dijo en dónde estaba mi mente, por Dios, para que pase esa cosa? Derecho a la resistencia, ¿cómo me pasó? Para nosotros, derecho a la resistencia era salir a las calles, decir no a la explotación del Yasuní, pero en la noche te caía una cadena nacional contra la Lourdes, contra la Tarihuana, contra Villasís, contra cualquiera. Eso no es democracia. Yo he vivido los dos. Yo prefiero, y si hoy volviera a la universidad, yo prefiero volver a dormir 2 o 3 noches para coger una cola de cupos en la central, y no hacer lo que hoy le hacen a los estudiantes.
dejar simplemente sin cupo. Tienes 800, no tienes cupo. Yo dormí 3 noches en la central, soy abogada de la Universidad Central, graduada en jurisprudencia, pero ahora márquenme la diferencia de qué significa tener 800 y antes de haber tenido un 17 en la libreta y haber accedido a la educación, cueste lo que te cueste. Entonces, gracias, son temas que nos queda pendiente de Paola Almeida, a ver. Hay que precisar algunas cosas, ¿no? Dicen, ahora fuimos perseguidos. Yo fui perseguido en los otros gobiernos en los que ustedes no. Y la izquierda fue perseguida en los otros gobiernos en los que ustedes no. Es tan fácil. Cuando hay un gobierno de derecha, los perseguidos somos los de la izquierda. Y aparentemente, cuando hubo un gobierno progresista, los que se han sentido perseguidos, pero están vivos aquí y siempre tuvieron libertad de decir lo que quieran en los medios de comunicación o lo que sea, son ustedes, Pero me están mandaron aquí. a garrotear. Segundo, Y los perseguidos. Rosalía dice que no hay injerencia, que nunca ha visto ella injerencia. Pero está contando su propio caso, Rosalía. Cuando el Congreso interviene y rompe la Constitución, nunca, no diga no he visto nunca, porque se ha visto. No lo dije, yo lo dije, No, la injerencia lo dijo, estaba y le invito a que clarísima después revise en esos lo que años. usted dijo. Evidentemente, Nunca he visto, solo con Correa. hablé de que Hay que hubo dividir. un golpe de Estado dado Hay por que el dividir Congreso. los Eso es 40 muy años de diferente. democracia en 3 momentos. Los primeros 20, que tienen unas X características en las cuales gobiernos de derecha, sí, fueron turnándose en el poder y tenían acuerdos y tal. Roldós Y ahí lo empezaron califica a- de derecha, usted Roldós. Usted, como no estuvo en la primera parte del panel, no escuchó que yo marqué, además, a diferencia porque dice los del primeros presidente 20. de allá. Pero lo que sucedió a posterior, sí, me refiero justamente desde la muerte de Roldós hasta el 96. Después empieza toda esa época de crisis política, económica y social, donde la oligarquía se llevó el país en peso. Y eso no es democracia. Porque la democracia tiene que ver no solo con la decisión soberana del pueblo, que el pueblo votamos por unas cosas y los gobernantes hacían otras, con el silencio cómplice muchas veces de los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que estamos viviendo hoy con Lenín Moreno? Es que los votantes, los ciudadanos votamos por algo y estamos viviendo algo diferente. Y el gobierno de Correa es la tercera etapa en la cual efectivamente hay un recambio, hay una recuperación de la institucionalidad. Tanto es así que todos los derechos que la compañera Lourdes acaba de mencionar se recogieron justamente en la Constitución de Montecristi. Y esa revolución ciudadana también tiene etapas, pero entiendo que el panel no es para No nos da analizarla. para tanto. En todo caso, sí quisiera mencionar que el primer momento de la revolución ciudadana fue un momento de unidad de las fuerzas políticas, sociales, progresistas, de los movimientos sociales en general. Pero lamentablemente, sobre todo en los últimos 4 años del gobierno de Rafael Correa, empezamos a tener gravísimas contradicciones. A ti te consta, Andrés, la postura de nuestro partido. Cuando estuvimos en contra de que se venda la cementera, cuando estuvimos en contra de las privatizaciones de las hidroeléctricas, cuando estuvimos en contra o tuvimos disputas sobre temas de derechos, de reivindicaciones de las mujeres, como por ejemplo el derecho o la libertad, digamos, del aborto por violación y por otras causales. Entonces, esas tensiones empezaron a vivir muchísimo en los últimos años y lo comentaba, tal vez nosotros fuimos los más críticos a la interna y también fuimos los más golpeados a la interna de ese proyecto, pero eso no me puede poner una venda en los ojos para decir que la mayoría de conquistas, el avance en cobertura de salud, de educación, de infraestructura vial, de terminales, en todos los sentidos, ¿sí?, no se desarrollaron con mucho más auge en el proyecto de la Revolución Ciudadana. Doctor. Educación, un desastre durante el correísmo. Educación que se movió simplemente por novelerías de decir vamos a hacer que los profesores tengan una cantidad de papeleo que tenían que llenar, no se preocuparon por capacitación de maestros, o sea que no podemos decir que esa ha sido una época, sí lo fue, de bonanza económica, porque un barril de petróleo más de $100 indudablemente daba para hacer mucho. También ha sido la época de mayor corrupción que ha existido en el país. Y uno de los cánceres, porque estamos hablando de democracia, y a mí no me gusta alejarme del tema central, uno de los cánceres para la democracia es la corrupción. Estamos viendo Los que casos ahora del gobierno por del donde, PRE fueron por gravísimos, donde por ejemplo, eso podemos se recordar aplasta, también. por donde se hurga. Un gobierno de 6 meses, estamos hablando de un gobierno de Imagínense, 10 6 años. meses, mochila 10 escolar, años cheque en robado, donde saquillos de se billete robó a llevados en mansalva aviones. y que todavía existe una gran deuda por parte del actual gobierno de determinar dónde está la plata y de recaudar esos dineros
para el pueblo ecuatoriano. Realmente eso es impresionante, la millonada de la que se habla. Yo lo que me preocupo realmente, Andrés y compañeros del panel, es que la gente no está tan preocupada por el tema de la corrupción. Se ven las encuestas y dicen, no, la corrupción, alguien lo oí decir, roba pero hace. O sea, eso es una vergüenza nacional. Esto indica que los valores no están bien y está indicando que efectivamente cuando se habla de corrupción, las personas están volviendo la cara para el otro lado diciendo también en otra época se robó. Ningún robo es justificado en ningún gobierno, ni en el de Bucaram ni en el de Correa. Y eso se lo digo yo con absoluta claridad, porque no he sido cómplice de ningún robo, de ninguna corrupción. Gracias. Jorge. Yo quiero, ya está claro que la opinión que tenemos la mayoría de los ecuatorianos bien informados sobre el gobierno de Correa es una opinión muy desfavorable por todo. Sobre todo, aparte de la corrupción que menciona Rosalía, porque el Ecuador desperdició la mejor oportunidad que tuvo en su historia, ni en la época del mayor auge cacautero siglo XIX, en la época del mayor auge bananero siglo XX, el Ecuador tuvo ni lejanamente las posibilidades de tener una economía autosustentable, menos dependiente de los precios variables de las materias primas que en la época de Correa, y Correa desperdició eso y hoy el Ecuador está más sensible que nunca antes porque él hizo un gobierno de mucha corrupción y de mucho despilfarro. Pero yo quiero volver a mi argumento original. Yo creo que ha habido un avance estos 40 años. En 1979 no llegábamos a 8 millones de habitantes, si no me equivoco, si no recuerdo mal, éramos 7.700.000. Hoy estamos casi en 17, es decir, la población ecuatoriana más que se ha duplicado. Sin embargo, buena parte de la población hoy recibe mejores servicios que lo que recibía, pese a que somos más del doble que antes, recibimos mejores servicios que antes. En vialidad, en salud, en educación, en una serie de temas hemos avanzado. La alimentación ha mejorado, la natalidad, la mortalidad infantil ha disminuido, el analfabetismo está en la tercera parte en lo que estaba en el año 79. Es decir, una serie de indicadores sociales, lo que decía Lourdes de igualdad, con todas las luchas que han tenido que hacer, pero del año 79 al año 2019, las minorías, en cualquier sentido, indígenas, homosexuales, de cualquier tipo de afrodescendientes, están hoy mejor. Falta avanzar muchísimo. El Ecuador hoy no es un paraíso. Tenemos graves y muchos problemas, pero esos problemas primero los hemos hecho conciencia, los hemos atenuado. Y rescato una vez más el tema de la clase media. En estos 40 años ha surgido una clase media. El petróleo que trajo daños al país, especialmente ambientales y de corrupción, también le trajo bienes. El Ecuador es hoy un país en infraestructura, en servicios, mucho mejor de lo que era en el año 79. Y eso sirve a esta población que se ha duplicado, esta población que hoy es mayoritariamente joven y que tiene, sin duda, muchas más expectativas de futuro de lo que tenía en 1979. Tengo que ir a la publicidad, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos para el tercer segmento de nuestro programa. Bien, vamos a continuar con el tercer segmento del programa. Voy a dar la palabra a Lourdes Tibán. La democracia es un proceso siempre en construcción, siempre es necesario ir revisando y mejorando. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos entonces? Tenemos el gran desafío, y lo tomo las palabras de Paul de la manera más positiva. Estamos vivos, después de todo. Estoy viva. Pero necesitamos investigar la muerte de Gabela, de Valdivieso, de Quinto Pazmiño y de un sinnúmero de los muertos que yo señalo en el Tatay Correa. Y efectivamente, cuando acabé de publicar, cuando escribí el libro, al final lloré. Lloré, digo, estoy viva. Después de todo, que me garrotearon, que me robaron, que me hicieron todo, estoy viva. Y eso es lo que cuenta a futuro. Implementación de esa constitución que para unos era para 300 años, para nosotros que tan solo en esta próxima década logremos implementar los derechos tanto de género, ambientales, del suma causa y todo lo que es para el bienestar del ser humano, los derechos de los pueblos indígenas, ya sería un éxito. El otro tema grande que es compromiso de todos los ecuatorianos para evaluar después los 50 años de democracia, podemos evaluar en 10 años, es cómo hacer minga para terminar con la corrupción. No estoy de acuerdo con que... Sí, o sea,
¿Yo qué hago con que me llenen la cárcel de Cotopaxi con ministros de Estado, con presidentes de la República? No, yo no quiero eso. Necesito saber cómo vamos a recuperar lo que se llevaron. Escuelas de $600.000 cobraron $5 millones. Está botado uno en Angamarca, en Cotopaxi. Vengan a llevar. Siquiera devuélvanos $1 millón y llévense esa escuela. Pero para nosotros, el compromiso ético y moral es nunca perder las esperanzas, que el único camino es la resistencia. Si no hubiéramos resistido en estos 10 años, otra sería la historia. Hay gente que me ha dicho esta semana, yo no estoy de acuerdo con Lenin, dice, no hace nada. El otro robaba, pero hizo obras. No, no, señores. Eso para el valor de nuestros hijos, los valores éticos de la función pública, hay que recuperarlo. Okay. Y eso va a ser mi compromiso en adelante. Paul Almeida. Decía que la democracia no es solamente el sistema electoral. Eso puede ser hasta, quién sabe si lo menos importante, un sistema democrático de verdad. A la ciudadanía le hace falta empoderarse. A los jóvenes les hace falta empoderarse. Empoderarse no solo de una ideología, sino empoderarse de la patria. Y eso es algo en lo que se tiene que trabajar independientemente de la ideología política, la organización política, los partidos. Se entiende que el afán de cualquier organización política es trabajar para la gente, con visiones diferentes. Pensamos que el servicio se da de maneras distintas, ¿cierto? Pero lo que tenemos que hacer todas las organizaciones sociales y políticas es ayudar a desarrollar este empoderamiento ciudadano sobre la patria. Porque el momento que tenemos sentido patriótico, que entendemos y comprendemos de verdad la historia de nuestro país y de nuestra región, fundamentalmente, no vamos a permitir de ninguna manera que la historia se repita. Para unos, sí, la de los 10 últimos. Para nosotros, y hablo a título personal, la de la dictadura. Para la de la inestabilidad del 96 al 2006. La de la corrupción que empezó o que ahí se hizo más visible y que hoy lamentablemente no ha parado ni en el gobierno anterior, y habrá que ver las cuentas de este gobierno. Y decirle a los actores políticos, Andrés, que hay que subirle el nivel a la política, porque si no le logramos subir el nivel a la política y vivimos de los resentimientos, de los odios, de lo que pasó, que es el fulano, sutano, mengano, y no empezamos a plantearnos un proyecto, un programa de verdad para avanzar en esto, va a ser imposible. ¿Quién impulsó la Constitución en el 78? ¿Sí? Fue un gran frente donde estaba desde los sectores de izquierda, estaba la izquierda radical, estaba la izquierda democrática, estaba la democracia popular. Pudimos tener un pacto para salir de la dictadura. Creo que ese pacto se puede y se debe seguir construyendo. Rosalía. Creo que hay que trabajar mucho por la institucionalización democrática del Ecuador. Las instituciones han sido socavadas, han sido corroídas precisamente por la corrupción, por los malos manejos. Creo que hay que trabajar muchísimo en educación. Yo soy una educadora y creo en el poder transformador que tiene la educación. Tenemos que mejorar la calidad, pero también al contrario de lo que se piensa, yo tengo mucha fe en los jóvenes. Será porque en los últimos 5 años tenemos una escuela de liderazgo en donde veo que a los jóvenes sí les interesa la política, y de todos los sectores sociales, tenemos indígenas, tenemos gente de izquierda, gente de derecha. La ideología no es la clave de este centro, sino más bien el preocuparnos por los valores y por el conocimiento. Creo también que siempre es importante volver a revisar la historia para no cometer los errores a futuro. Creo que hay que trabajar mucho más en equidad, en convencernos nosotras mismos, sobre todo las mujeres, de que sí podemos, de que podemos estar en los cambios, que podemos hacer las cosas de diferente manera. Sueño con un Ecuador mejor y ese sueño pues es permanente, no va a morir jamás. Maravilla. Por favor, Jorge. Sí, para terminar, yo quisiera un poco como ejemplificar mi tesis de que con todos los problemas que subsisten hemos mejorado. Está aquí Rosalía Arteaga. Ella fue vicepresidente de la República, vicepresidente de la República, ministra de Estado, funcionaria internacional. En 1979 este era imposible. Le piratearon la presidencia, pero llegó a ese momento. Lourdes, en el año 79 las voces indígenas eran pocas y muy poco escuchadas, con muy poco eco.
La voz de Lourdes es una voz querida, respetada, admirada, apreciada. Lourdes es una persona querida por todos. Es una voz que se oye con fuerza, que tiene Excepto por el incidencia. que no está aquí. Excepto Él porque me no está aquí. quiere. Yo sí le porque quiero. debe estar en la tacunga. Pero sí le escucha. Es una, Sí, yo le extraño. es una voz que se oye con fuerza y una de las personas que más incide en la vida del país. Paul, Es un sueño seco. él representa la ideología marxista, el socialismo de Estado, el socialismo marxista, una ideología fracasada y desfalleciente, pero me da gusto ver que defiende, que está envejeciendo, ideológicamente hablando, con dignidad y señorío, Más fracasado ha sido el capitalismo, defendiendo, con pobres, defendiendo, con indigentes. defendiendo contra toda evidencia sus creencias y teniendo espacio para defender sus creencias. Eso también es bueno. Y nosotros dos, Andrés, Con vida también. periodistas Con vida. perseguidos o maltratados o no queridos por todos los gobiernos, perseguidos malamente, sobre todo yo por el gobierno anterior, y aquí estamos hablando mientras otros están prófugos, escondidos, olvidados de todo. Antes decían prohibido olvidar, hoy dicen no me acuerdo de nada, pero nosotros estamos aquí y vamos a salir a la calle con toda libertad, porque contra nosotros nadie tiene nada. Eso es una prueba de que en 40 años algo hemos mejorado. Muchísimas gracias. La presencia de nuestros panelistas aquí en Teleamazonas. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta el próximo domingo. ¡Viva la democracia! Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de